Perfecto, muy buenas noches para todos. Me presento, bueno, ya me presentó el doctor Javier. Yo soy un docente universitario, tengo estudios en psicología, especialización en adicciones, en psicología social, una maestría en educación y desarrollo humano y un doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud. Es importante dejarles claro que he venido acompañando hace mucho tiempo procesos en los territorios donde existe cierta vulnerabilidad con lo que se llama el consumo de sustancias psicoactivas, y también he acompañado procesos de análisis en lo que se llamará la condición juvenil contemporánea, con nuevas formas de inscribirse en adicciones y dependencias que de una u otra manera vienen afectando la salud mental de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Mi recorrido, digamos que mi deseo de trabajar en este campo nace porque tengo dos hijos, uno de 24 años, Juan Felipe Pinilla, y Estefanía Pinilla, que tiene 23 años, donde hemos venido trabajando de la mano en sus proyectos de vida y una realidad que ha tocado nuestras casas. Entonces dije, alguien tiene que hacer algo, y digamos que he tratado de comprender las nuevas adicciones, las nuevas formas de dependencia. Esto quiere decir que existen unas nuevas formas de inscribirse a las adicciones que no son solamente por medio de las sustancias psicoactivas. Existen otras adicciones en la contemporaneidad que vamos a trabajarlas pues en la noche de hoy. Bueno, cuando uno se acerca, digamos que a la definición más castiza de la lengua castellana, encontramos que la adicción es una profesión difícil de evitar, generalmente es algo negativo. Dice el diccionario que está pues obviamente dada por el tabaco o algunas sustancias psicoactivas. Hay otras definiciones como sumisión del individuo a un producto o una conducta que no es capaz de liberarse. Otros dicen que es un vicio, una dependencia, una sustancia o una conducta, un hábito dañino. Otros dicen que es una pasión, gran afición por una actividad, y la adicción, como la adicción al trabajo. Digamos que esto sería como lo que el significado cultural ha podido determinar sobre lo que sería una adicción. Pero ya desde que lo trabajo, digamos, con jóvenes y con niños, me he empezado a dar cuenta que obviamente hay una nueva forma de interpretarlo, que es la que estamos haciendo académicamente y en la que mi tesis doctoral trato de defender. Si bien existe un concepto etimológico que pues, nos dice que la adicción proviene del latín adictus, que implica la antigua costumbre de ingresar al individuo a la esclavitud. Cuando alguien fracasaba, una persona fracasada se le entregaba al dueño de casa y lo convertía entonces en su adicto, en su esclavo. Al hacer psicoanálisis con la palabra y la dividimos en adicto, podemos comprender contemporáneamente lo que pasan y viven los jóvenes. A significa sin, dicto significa sin habla. Entonces de allí surge un señalamiento que es el que defiendo, que los adictos contemporáneos son sujetos sin palabra. Cuando vamos a ver obviamente cómo se está moviendo el mundo hoy, la palabra hablada ha muerto. Todo se da por video iconográfica y obviamente a través de las redes sociales y por emoticones. Los sujetos de hoy no les gustan hablar, expresar lo que está dentro a través de la palabra. Al existir obviamente una anulación de la palabra, se ha conquistado lo más importante por lo cual nos hacemos nosotros sociales. Y la palabra es el refugio donde a veces con dolor, donde a veces con mucha ilusión construimos a pesar de.
Entonces es importante tener claro la diferencia entre adicto y dependencia. Adicción y dependencia. A veces cuando uno habla con los chicos, ellos, por el miedo a la palabra, digamos en su historia señalativa, ser adicto era algo muy feo y es mejor decir que soy dependiente, como que si fuera algo menor. Y la dependencia es, por el contrario, un momento crónico de una adicción, porque la dependencia ya pasa a ser involuntaria, mientras que una adicción aún existe la voluntad de reconstruir o replantear la propia vida. Entonces, es muy importante, papitos, para que empecemos a meternos en el tema, dar cuenta de qué sería una adicción y qué sería una dependencia. Cuando ya existen dependencias, hay signos claros y síntomas que nos hablan de las conductas de nuestros hijos o cuidados o nuestros familiares. Hay signos claros. Y en la adicción, pues obviamente tiene un lenguaje sintomático también muy evidente. Para poder comprender las adicciones contemporáneas, no solamente lo podemos hacer desde el modelo médico, psicológico, psiquiátrico o de la medicina, sino también hay que pararnos a comprenderla desde una posición social y cultural. Es importante que tengamos en cuenta que el abordaje integral a la comprensión de esta problemática nos va a ayudar a darnos pistas mucho más certeras a la hora de comprender y entender. Entonces, las nuevas adicciones están dentro de una categoría de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir que están dentro de una categoría de la funcionalidad? Son sujetos que pues aún no han perdido, obviamente, la capacidad de hacer otras cosas aparte de pasársela en la conducta adictiva que tienen. Pues en ocasiones algunos no y luchan mucho como para bañarse, hacer tareas, tener al día otro tipo de obligaciones. Se empieza a conquistar precisamente la funcionalidad de los múltiples deberes que tenemos que hacer durante un día. Como está dentro de las categorías de la funcionalidad, entonces no parece que es una enfermedad, pero sí pertenece a la categoría de las adicciones conductuales. Hoy se define, digamos que de manera clínica, se podría decir como trastornos de los hábitos y del control de los impulsos. Cuando tú ya no tienes el control de tus propias pulsiones, sino que dependes siempre de una conducta, de un aparato o de un fetiche, ya está comprometido, obviamente, digamos, tu sistema de concentración y atención y dependes claramente de ese fetiche o ese objeto o esa conducta. Cuando digo fetiche, me gustaría dejar claro que hay algunas prácticas de objetos que se hacen importantes en las cuales nosotros nos metemos y nos sumergimos en esa conducta, llamémoslo adictiva. Cuando está uno en la práctica terapéutica, uno empieza a darse cuenta que las razones y las causas son muy distintas, no todas vienen del mismo lugar. Pareciera ser que existe una singularidad en cada caso, porque uno encuentra a jóvenes, a niños y adolescentes con cuestiones muy suplidas desde el ámbito de la familia, de la educación, desde lo social, pero con unas carencias impresionantes de autocontrol y obviamente de coeficiente emocional. Poder identificar esto, nos tenemos que empezar a evaluar nosotros como padres en la inscripción de nuevas conductas que ya habitan la cotidianidad de nuestros hogares. En ese orden, yo diría que es muy importante que las nuevas adicciones están casi todas relacionadas hoy en día, pues obviamente por el Internet. Sin embargo, hay otras que no.
pero las que más se consultan y las que están causando problemas de salud mental están obviamente sujetas al manejo de las redes y al manejo del internet. Hoy en día, pues obviamente estamos nosotros hablando sobre una conferencia desde el internet, estamos compartiendo en un tema donde estamos aprendiendo, donde estamos analizando un fenómeno, pero si las redes fueran utilizadas de esta manera, pues serían un aporte muy grande a la construcción y a la educación de nuestros hijos. Pero ¿qué dicen los estudios? Que sus mentes, sus dedos y sus ojos obviamente los hacen habitar otras latitudes, son obviamente migrantes digitales a nuevos contextos y a nuevas realidades. Esto creando obviamente una nueva forma de identidad en los jóvenes, en una generación que pues algunos artículos lo llaman la generación de cristal. Son muy frágiles emocionalmente, decaen demasiado y allí es donde podrían venir problemas, digamos, asociados a la depresión, a las ansiedades, o algunas patologías un poco más serias frente al caso. Los chicos que ya están inscritos en alguna de las adicciones contemporáneas presentan estos signos: trastorno del sueño, trastorno de la atención, baja autoestima, pensamientos suicidas, problemas familiares, problemas profesionales, trastornos emocionales, ansiedad incluida, una irritación y una baja tolerancia a la frustración, que todo es un problema, dificultad para mantener relaciones estables, migran de una relación a otra, necesitan del otro para poder coexistir, la soledad y obviamente si ya existe aparte de eso otro tipo de adicción que sería lo que nosotros llamaríamos una patología dual, que aparte de tener una adicción de conducta, también tiene una adicción de sustancia. Cuando hablamos de adicciones de sustancias son las clásicas, las que a mí me hablaban en el colegio, que están obviamente relacionadas con uno ingerir algo, pues para alterar su estado de conciencia. Hoy en día, para tener la conciencia y no tener manejo de nuestras emociones, no necesitamos a veces meternos algo, ya está inducido por los ojos, por medio, pues obviamente del internet, o en caso contrario, existen sujetos que presentan que aparte de ingerir una sustancia para alterar su estado de conciencia, también ya están inscritos obviamente en unas conductas adictivas. Algunos chicos suelen tener problemas con la ley. Cuando hablo con la ley no significa solamente desde la parte normativa social, sino llamemos ley a la normativa del colegio, llamemos ley a la normativa familiar, a los respetos básicos, mínimos y suficientes que necesitamos para coexistir con otros. Muy groseros, muy altaneros, se pasan las líneas de lo acordado muy fácil, llegas a las 10 y llegan a las 2 de la mañana, se les da un dinero y por favor me trae la de vuelta y no traen nada, enrigen, pues obviamente pasan y quebrantan lo que nosotros llamamos obviamente el límite de periferia de autocontrol. Entonces, problemas de eso lo tienen en todos los escenarios, en la parte académica, o en la parte familiar, en la parte laboral, en la parte de las amistades. Algunos presentan cuadros de depresión leve, aguda, ya cuando está crónica, pues obviamente es porque ya se ha salido todo de control. La gran mayoría, el 99%, sufre de trastornos de ansiedad. Y es que quieren todo rápido, de inmediato, ya. Y si no se da, se estresan de una manera, irritación automáticamente, baja tolerancia a la frustración de inmediato. Pues manipulan a través de autolesiones y comportamientos autodestructivos, se pegan, se arrancan el pelo, se aruñan, a veces tiran el celular y lo parten,
o cualquier objeto que encuentren en la casa. Dificultad para tomar decisiones importantes. No son muy claros en esto. Cansancio, mantienen con sueño, todo a pereza, hay que empujar, hay que arriar, no existe la proactividad. Estrés intenso, andan estresados por A, por B, por C, por D, porque llovió, porque no llovió, porque es así, porque no es así, porque estamos caminando, porque vamos en carro, porque nos fuimos en avión o porque nos fuimos en bus. Pensamientos obsesivos. Ahí es cuando necesitan reafirmar algunas cuestiones que están dadas obviamente dependiendo de la adicción en la que esté inscrito. Estimulación psicofísica y excesiva. Algunos pues obviamente tratan de, digamos, sublimar este problema yendo mucho al gimnasio o haciendo deporte todo el tiempo, pero no con el objeto de mejorar su cuerpo y su calidad mental, sino de tener control a veces, obviamente, por lo que le está pasando. Entonces, para empezar a entenderlas, tenemos que darnos cuenta que eso es un problema biopsicosocial. Entran factores a comprometerse de manera biológica, fisiológica, psicológica y socialmente. Esa triada es muy importante para uno detectarla. Si el chico o la chica tiene problemas ya fisiológicos, demacrado, se le cae el pelo por no dormir, o suda mucho, presenta signos obviamente en su lenguaje, no quiere hablar, las palabras no le provocan. De manera psicológica, obviamente uno lo ve como extraño, ido, y con las relaciones sociales totalmente desgastadas, podríamos decir que estamos en una etapa preocupante. Pero como ellos saben moverse muy inteligentemente, digamos, en este contexto, podríamos decir que el contexto ambiental de los pares a veces refuerza de manera de sobrevivencia psicológica cada día la necesidad de autorrepetir esa conducta. Entonces, para poderla comprender, tenemos que darnos cuenta que no la podemos ver solamente como una enfermedad, sino que también es algo construido desde lo social y lo cultural, que depende del coeficiente emocional y afectivo del sujeto. Si no se ha invertido, digamos, en ese coeficiente, es muy difícil que los sujetos tengan herramientas para poder sobreexistir a estas problemáticas. Hoy estamos en una reunión académica donde el coeficiente intelectual de los chicos ha sido evaluado, su rendimiento académico de conocimiento. Digamos que esa área de la vida importante en lo que llamaríamos el aprendizaje y todo lo que está dado por la educación y el conocimiento, pueden estar sacando excelentes notas y estar en cuadros de honor. Hay otro lugar que tenemos que tener en cuenta en ellos, que es la parte emocional. Eso se construye obviamente con el acompañamiento afectivo emocional de los seres que rodean a ese niño, a esa niña, a ese joven o a esa joven, a ese adolescente, donde se le brindan herramientas para poder tener, digamos, éxito para pasar las tormentas que nos trae la vida cuando existen las frustraciones. En esta inmediatez uno encuentra que los chicos no tienen en su mochila existencial, tienen una mochila con cuadernos, marcadores y borradores y con muchos libros, pero en la mochila existencial uno los encuentra totalmente vacíos, totalmente a veces dependientes afectivamente, que le den un like,
en una foto, en una selfie, que les den un me gusta, un comentario cuando comentan algo en un estado. En ese orden de ideas, ya nos vamos entrando entonces a lo que serían las adicciones contemporáneas. Eh, hay unas posibles causas ambientales que contribuyen al desarrollo de estas adicciones. Inadaptación de la persona contemporánea al ritmo de vida rápido, progreso tecnológico. Eso suele pasarle a los adultos. Inscribirse a la inmediatez, que nos ha llevado obviamente la velocidad del Internet, genera otro problema de inscribirse con ansiedad y termina patologizándose al momento de acceder obviamente a una red social y este tipo de cuestiones. A veces tener acceso libre a bienes y aumentos del consumo, pues chicos que tienen unos planes espectaculares y unas super máquinas que vuelan, diríamos que estarían al día obviamente para poder acceder a lo que llamaríamos nosotros a una adicción de conducta. Hoy existe algo muy interesante, existe una cultura que promueve el éxito dentro de las adicciones y está relacionada con lo que llamamos los Instagramers, los YouTubers, los TikTokers. Pareciera que los chicos, su proyecto de vida hoy en día, cuando uno habla con ellos en consulta, uno les pregunta, bueno, ¿y qué has pensado hacer con tu futuro? ¿Dónde te ves? Ya existen nuevas profesiones. Muchos te dicen, quiero ser youtuber, quiero ganarme la plata muy fácil, quiero tener, obviamente, muchos amigos en las redes sociales. Digamos que la proyección de vida de la condición juvenil contemporánea, que está atravesada por estas conductas, está sujeta obviamente a nuevos proyectos de vida donde no todo el mundo es exitoso como los Instagramers o como los YouTubers o como los TikTokers. Entonces existe también una necesidad de sumar y sumar seguidores para poderse sentirse bien de que están logrando éxito dentro del campo de la red social. Cultura que se esfuerza en cuestiones narcisistas. Obviamente esto nos los ha regalado los filtros. Los filtros nos han dado pues obviamente la posibilidad de empezar a ver una gama de nuestra imagen totalmente dismorfóbica de nosotros mismos. Existen ya algunos trastornos que estamos trabajando con los psiquiatras que ni sabemos cómo abordarlos, que existen chicos que están llegando o a los cirujanos plásticos que quieren tener su rostro como lo muestra el filtro. Nos están generando una imagen de un ser obviamente dado en falsedad. A veces cuando uno ve sus rostros en algunas de sus fotos, en su actualización biográfica a través de los estados, uno se da cuenta de que cuando tiene la persona en vivo es otra muy distinta a la que está en las redes, físicamente, hasta el color de su piel. En ese ámbito es muy importante tener en cuenta de que es una realidad cotidiana totalmente dada y se mueve todo el tiempo. No está cortada por digamos, castigos en las casas, que eso a veces piensan que quitando el internet o generando ciertos castigos para que no hagan eso es la forma correcta de abordarla. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es del vacío existencial que esto genera, el vacío emocional que genera en ellos y cómo esa ansiedad se dispara y hace que esos sujetos estén obviamente en una inconformidad con sus propias vidas. Entonces, pues empezamos a encontrar unas nuevas formas
describirnos en las adicciones. La oniomanía viene obviamente a generar hoy en día un gran peso fuerte, que es la adicción a las compras. Hoy se vende de todo por internet y nos hacemos a cosas que no necesitamos. A diferencia de los acumuladores, el placer del acumulador está en tener el objeto y sentir el objeto cerca a él. En la posmodernidad, el que padece esta adicción tiene el placer es en comprar. Y como existe un vacío existencial, eh, piensa que está llenando el vacío, siente un placer momentáneo y ese objeto no termina siendo algo amado, algo querido, como el acumulador lo obtiene, sino por el contrario se desecha, no le da importancia y se inscribe en el deseo de hacer otra compra. A veces esto se hace por repetición, por modelamiento, por estar obviamente al día con lo que nos suelen hacer, la moda que llamamos, la última gorra, la última camiseta, la última loción, los últimos zapatos. Hoy el zapato tenía una chispa azulita, mañana tiene una roja, los quiero tener, el reloj A, el reloj B, el bolso A, el bolso B, y el mercado está dado obviamente para que encontremos una satisfacción personal en el momento que nos inscribimos obviamente a esas compras. Comprar objetos innecesarios, guardarlos, ni siquiera a veces desembalarlos, cosas nuevas que almacenamos. Mentir que obviamente la persona no compra, ese es otro gran signo. Y los chicos en esto, pues obviamente algunos manejan dinero y se ponen al día en algunas cosas que tienen que ver obviamente con su estética, digamos, de indumentaria de la vestimenta, y empiezan a veces a intercambiar entre ellos, ¿no? Te paso el control de mi Xbox por la gorra tal, o te paso esto para que tú me prestes, me lo cambies por el celular, o yo tengo este celular y quiero uno mejor. Entonces, ya es un placer dado en tener la satisfacción de estar demostrando, digamos, narcisistamente nuestra identidad a través de objetos. Yo sí quiero como darles muchos tips allí, porque la adicción al trabajo de los padres, que a veces no es consciente, es dada obviamente en el tiempo cronos, desaparecernos de la realidad de nuestros hijos o de nuestras obligaciones como educadores que tenemos obviamente en nuestras casas con nuestros familiares. Es una realidad en la cual estamos sumergidos, donde estamos controlados por las deudas, por las tarjetas de crédito, por los recibos, por la cantidad de cosas que a veces nos escribimos, las cuotas de las cosas que tenemos que pagar, el subsistir, el darle la alimentación a otro, el hábitat, el arriendo, el pago de la cuota de la casa. Hace precisamente que la generación de los padres se inscriba mucho en una adicción al trabajo y que se lleven hasta trabajo para la casa. Lo último que hacen en el día, en el celular, tiene que ver con el trabajo, y lo primero que hacen al despertarse es coger el celular y trabajar. Esto ha generado obviamente sujetos que están desconectados emocional y afectivamente con sus seres queridos. Y obviamente encuentran en sus pares o en sus salidas obviamente virtuales o hasta físicas la comprensión y la atención. Es muy difícil porque a veces los padres son los que también están adictos al internet o dependientes al internet, y encima dependientes y adictos al trabajo. Patología dual. Trabajan dentro de las redes sociales y dependen de un cliente que les escriba, que les consignó, que no,
y obviamente su emocionalidad y su tranquilidad mental depende obviamente de eso. Hoy nos han conquistado el tiempo, pero lo que debemos resistir y hacer y arrebatarle precisamente a Cronos, a ese tiempo Cronos laboral, es precisamente compartir con nuestros hijos presencial, física, verbalmente y afectiva y emocionalmente. Hoy en día es muy raro ver eso. Uno los ve que salen a almorzar, por decirte algo, a Simón Parrilla o a sándwich cubano. La familia hermosa se sienta toda en una mesa, pero todo el mundo saca su celular, cada quien en lo suyo. Ahí no hay ahí no hay un compartir real de la presencia del otro. Los padres deben empezar a propiciar estos espacios, empezar a identificar si son adictos al trabajo o no, y empezar a dedicarles tiempo, obviamente familiar. No solamente es la mamá la que debe estar haciendo esa tarea o solamente el papá. Debe llegar a un común acuerdo donde debo parar mi producción, la máquina que elabora billetes o está sujeta o vendida a la producción de nuestro tiempo para soportar la vida y que nos den unos papeles con valores para poder hacer mercado, existir, la debemos parar por unos momentos, no prestarle atención a eso y dedicarnos a la afectividad y a la emocionalidad, obviamente en clave de construcción, y dar herramientas al coeficiente emocional de los chicos, que en últimas ese es el que sirve para trabajar obviamente cuando existe alguna dependencia o alguna adicción. La adicción al teléfono. Ya en estos ítems que aparecen allí en la pantalla, darle importancia a la marca del modelo. El adicto al móvil no suelta el teléfono ni un rato, incluso lo tiene cerca mientras duerme. El teléfono le sirve para contactar con los demás a diario, suele comunicarse con la gente a través de él. En ocasiones se trata de la única forma de contacto en las personas. Siente ansiedad, lo mira cada rato, pánico cuando piensa que le va a llegar un mensaje negativo. Cuando se le acaba la batería, no tiene acceso a internet, hasta suda. Necesita teléfono para controlar a los demás de manera continua, especialmente sus objetos de afecto. Eso lo ve uno en las relaciones afectivas de los jóvenes hoy. Están preguntándose cada rato dónde están, cómo están. Hay una sospecha de la infidelidad tremenda a través del teléfono, porque en el teléfono obviamente se generan nuevas afectividades y afectividades y nuevas relaciones que vinculan obviamente lo que propondríamos nosotros, unos nuevos yo escondidos detrás obviamente de los dedos, y se generan problemas familiares y de pareja de una manera muy dura con esto. Siente una necesidad continua de contactar a los demás mediante el móvil, es capaz de justificar el comportamiento con razones de seguridad. Suelen ser personas que sufren una fobia social o tienen miedo a la soledad. Su absorción en el teléfono es tan grande que lo usa incluso en situaciones de peligro, por ejemplo, conduciendo, testeando e ir manejando. En un funeral no hay momentos de respeto, en una sesión de terapia, en una cita clínica, en una cita médica, en la conversación con alguien con el cual estás cerrando un negocio, con una persona profesional que te está dando una asesoría. Ese tipo de conductas obviamente ya nos marcan de que ya somos totalmente dependientes a estos aparatos. Pues lo que les decía, la adicción al internet, a las relaciones online, establecer nuevas amistades, usar 1, 2, 3 chats, a veces el correo de forma excesiva, iniciar encuentros solo en realidad virtual,
Esto aparece mucho en la adolescencia, en la condición juvenil contemporánea, porque tienen acceso a toda la pornografía del planeta Tierra gratuita. A través de los móviles se genera una adicción a la pornografía muy alta. eh, videos eróticos, todo lo que tiene que ver con temas sexuales, chats. Hoy en día los jóvenes en eso han perdido mucho el pudor. Es muy fácil mandar a una niña, a un chico, una foto obviamente desnuda, igualmente un chico a una chica. Las conversaciones a veces se tornan alrededor de esto. La adicción a la red, por ejemplo, en lo que se llaman las páginas para jugar, eso está cogiendo mucho los pelados de 10º, 11, noveno también. Ustedes son de octavo y noveno, tienen mucho momento hermoso para poder prevenir, y es que hay muchas apuestas en línea ya legalizadas, no podemos hacer nada, eso ya no lo controla sino la capacidad de los impulsos claros y el coeficiente emocional de las mismas personas a apostar en línea con estas nuevas casas de apuestas virtuales, sobre todo en el deporte y en el fútbol. Tengo muchos casos sobre eso, que se han endeudado por este tipo de cuestiones. Adicción a la información, buscar información distinta en rama compulsiva, temas que los apasiona, pero generando obviamente una compulsividad frente a eso y no dándole control necesario a la información que buscan. Pues, muestra una línea fronteriza que tiene que ver, obviamente, con las selfies. Está determinado como exhibicionismo virtual. Existe, pues, obviamente, 3 momentos. El primero, que es la línea fronteriza, personas que se sacan selfies al menos 3 veces al día sin publicarla en las redes sociales. Guardan su foto. Ahí todavía no hay patología. Cuando pasan a la etapa aguda, son personas, pues obviamente, que tienen las fotografías 3 veces al día, pero suben las fotos en todas sus cuentas y aplicaciones en las que tengan. Y la etapa crónica ya es algo incontrolado de sacarse fotos durante todo el día y publicarlas en las redes sociales 6 a 7 veces al día. O hacer videos de ellos mismos y subirlos. Ahí ya podemos ver que obviamente hay una adicción al exhibicionismo virtual, a que me estén viendo y a que me estén aceptando a través de ello. Bueno, otra de las cuestiones que hemos podido notar es el miedo a perderse algo. Perderse la fiesta, perderse la reunión, se ponen muy mal lineados cuando no se les da permiso para ir a una salida, o al menos hacer parte de eso que se está planeando. Generan autorreproches, y ahí es donde viene cuando explicábamos las autoagresiones. Bueno, entonces, las adicciones a las redes sociales es la mayor adicción que están viviendo ahorita todos los chicos, que les genera el aumento a la tolerancia, cambio de humor, síntomas de abstinencia, conflicto en sus problemas ligados en lo social, emocional, problemas familiares, todos los que quiera. Las redes sociales en este momento podríamos decir que son la primera adicción en la condición juvenil de hoy en día. Ya las drogas y las sustancias psicoactivas han pasado a un lugar donde eran las que llevaban la delantera. Sin embargo,
existe algo que es preocupante, que es a través de las mismas redes sociales que también se inscriben a adicciones de sustancias. Y por ahí obviamente empiezan a conocerlas y también se citan obviamente para consumir o para mostrarle al compañero lo que compró, mira lo que tengo, mira lo que traje de Estados Unidos, mira lo que me regaló un amigo de Bogotá que estuvo acá. Y esa doble adicción genera pues obviamente muchos más problemas en lo que van a hacer estos sujetos en el futuro. Entonces esta idea de que el colegio se esté pensando abordar las nuevas prácticas de consumo en las nuevas adicciones que le estamos haciendo zoom, no es solamente hablar de las drogas, sino para mí en adicciones mucho más peligrosas. ¿Por qué? Uno necesita, para alterar su conciencia, de una sustancia y depender de ella, estar sujeto a ella y enfermarse. Mientras que en las nuevas adicciones, al no existir en la gran mayoría sustancias que justifiquen la adicción, son sujetos que de igual manera no van a tener un futuro muy bueno, porque terminan siendo inseguros y terminan inscritos en patologías mentales como depresiones, como ansiedades generalizadas. Bueno, en este orden de ideas, el abordaje contemporáneo que se le propone a los profesores y a los papás tiene que ver con la comunicación, con la motivación, con fortalecer la confianza, con hacer los sujetos líderes, ayudarlos a que no sean individualistas, sino que trabajen en equipos, tener emociones dominadas y reguladas por sus propios esquemas mentales, concentración, cuando queremos hacer algo y buscar los objetivos, visualizar y tener deseos y sueños que nos inviten a ir a lograrlos, mucho generar el diálogo con esa persona, tener autodiálogo con ellos mismos para que busquen sus posibles respuestas a los que les están pasando, tener cohesión. Cuando hablamos allí de lesiones y retiro, está enfocado a veces a la parte del deporte. Uno de los lugares más hermosos que no son médicos, no tienen nada que ver con pastas, ni con sentarse a veces mucho tiempo en un diván a ver si un psicólogo le arregla el problema, tiene que ver con el deporte. El deporte y el ejercicio empieza a estimular de manera habitual, generar, digamos, alguna bioquímica muy positiva que nos ayuda a combatir a veces la depresión y ese tipo de problemas. El deporte para nosotros en nuestras intervenciones con los chicos es fundamental. Si no hay deporte, no hay terapia. Sí, porque aquí hacemos una comprensión entre la mente y el cuerpo. Y el deporte es un hábito hoy en día que se está perdiendo o en dado caso también se está yendo al extremo de una adicción de tener un buen cuerpo y una obsesión obviamente de los músculos. Cuando yo por eso no hablo de ejercicio, sino más bien de un deporte, porque el deporte te lleva a tener objetivos claros. Es muy importante que a través de el sudar y que el cuerpo esté en movimiento, los chicos se le pueda trabajar desde allí muchas cosas psicológicas. Por ejemplo, no hay terapia más hermosa en algo deportivo que esté atravesado por la comunicación, la motivación, la confianza, el liderazgo, el trabajo en equipo, las emociones, la concentración, su visualización, su cohesión. Porque los chicos han perdido la palabra, como les digo, como les dije al inicio, son de hablar muy poco, nos toca sacarle con ganzúa y interpretarle por medio de otros lenguajes lo que tienen adentro. En el deporte expresan muchísimas cosas. Y es importante que el trabajo que viene haciendo el colegio, que yo lo aplaudo, que nos dé la palabra a personas que venimos trabajando con los chicos que de una u otra manera están inscritos en algunas de estas conductas adictivas,
empiecen a pensarse programas de promoción, de prevención y de intervención que ya empiecen a detectar dentro del colegio. Bueno, ha sido un placer haberles hablado. El espacio que queda es para preguntas. Una de las inquietudes que hay, Camilo, es, nos has hablado del deporte como una forma de protección para que los muchachos no estén en estas adicciones modernas que nos has ilustrado muy bien, ha sido muy claro, muy actualizado. Como que otras cosas, además del deporte, podemos tener en cuenta como padres y como docentes de mecanismos, formas de protección que podemos promover en los muchachos para que se alejen de estas adicciones. Excelente, excelente pregunta. Todo aquello que nos desconecten un rato de la virtualidad. La gran mayoría de las nuevas adicciones llegan por el Internet. Entonces, donde podamos tener concentración con alguna práctica, sea de meditación, pues ilustrar una película que tenga un buen mensaje, pero que se vea en la película todo el tiempo, no que esté atravesado realmente por el teléfono. Empezar a educar en el manejo de estos aparatos, pero esto se ha salido de las manos de manera muy, muy loca, porque estos aparatos están pensados para estar prendidos las 24 horas, ni siquiera se apagan en la noche. Entonces pareciera que el aparato es el que guía mi vida. La recomendación es buscar disciplinas o actividades por medio del arte, por medio de un hacer emergente, sea pintura, sea el baile, sea la música, sea el deporte, que su cerebro explore otras sensaciones y otro tipo de placer que entra al lograr objetivos muy claros con esto. Acompañar a los jóvenes desde la estimulación cerebral desde otros lugares es muy importante. El arte es espectacular para esto, el arte, el aprender a tocar un instrumento, el aprender a pintar, el aprender a grafitear, aprender a hacer algo con las manos, donde nuestra realidad palpemos la realidad con algo que sea un objeto que nos dé sentido al escuchar una nota, al lanzar un balón, tener contacto con la realidad, porque es que tener el celular en la mano no es tener contacto con lo real, para nada. Sí. Sí, allí nos has tocado un aspecto muy importante, sí que los conocemos y pues, en términos de lo que funciona, nos ha hablado del deporte, de las películas como el mensaje, el arte, la lectura, la naturaleza, creo que es otro recurso bien importante, Sí. salir, pues ahorita estamos limitados, pero no necesariamente tenemos que ir a la naturaleza donde haya mucha gente, sino que hay lugares de naturaleza donde hay poca gente, esas actividades familiares que podemos promover para el diálogo, para el juego de... Eh, con los juegos de mesa, charlar, ¿sí? O sea, hacer estas conexiones familiares que los saquen a ellos de toda esa parte de redes sociales.